Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a dedicar un tiempito para aprender sobre sistemas manejadores de bases de datos. Nos vamos a centrar en la aplicación Microsoft Access, que nos ayuda a crear aplicaciones para la organización de la información en empresas o a nivel hogar. Es muy sencilla de manejar, es muy intuitiva, entonces vamos a observar. Para el trabajo en ella se requiere algo de conocimientos previos en bases de datos, como comprender lo que es un campo, lo que es un registro, lo que es una tabla, lo que es un modelo de entidad-relación, lo que es el proceso de relaciones, lo que es el proceso de consultas. Igual es muy sencilla de manejar, y el día de hoy vamos a hacer una inducción a cómo es el ingreso y cómo se trabajaría. Para empezar, vamos a buscar cómo ingresar a la aplicación. Si previamente la tenemos instalada, nos va a aparecer en el menú de inicio para los usuarios de Windows 8, de Windows 10. Entonces vamos a buscar, por lo general está dentro de los productos Microsoft, y la vamos a encontrar simbolizada con la letra A. ¿Sí? En este caso voy a trabajar la aplicación en la versión 2016. A continuación, si no la tenemos en esta parte, sino de pronto fue eliminado, podemos ingresar también por el acceso directo del escritorio o simplemente en el proceso de búsqueda de aplicaciones. Entonces, por cualquiera de estos sitios nos van a llevar directamente al escritorio de trabajo de Access. La página inicial es bien interesante porque nos va a dar varias opciones de navegación. Inicialmente, en la columna de la izquierda nos aparece el título, el nombre del software Access. A continuación nos va a aparecer las últimas bases de datos que fueron trabajadas. A continuación vamos a poder abrir, si las tenemos en un dispositivo de almacenamiento secundario, como memorias USB, como discos duros externos, unidades de ópticas, los podríamos extraer. En la parte derecha vamos a obtener para la creación. Entonces, cuando vamos a crearlo, podemos trabajar basados en plantillas, que es muy interesante trabajar basados en algunas plantillas ya existentes, o podemos trabajar una base de datos en blanco. Como hoy estamos reconociendo hasta ahora lo que es este producto, vamos a ingresar a crear una base de datos en blanco. Cuando vamos a crear una base de datos en blanco, lo primero que nos va a pedir es el nombre de esta aplicación. Debemos tratar de darle un nombre que nos dé indicios de qué se trata. Por ejemplo, yo podría hablar de una base de datos que sea para el hogar. Entonces simplemente le escribo hogar. Voy a organizar la información del hogar. Le damos crear, automáticamente él nos va a llevar ya al escritorio de trabajo. En el escritorio de trabajo vamos a tener, igual que todos los productos de Microsoft, una barrita de título donde va a tener su botón de guardar, de deshacer, de rehacer, sus botones de ayuda, su botón de minimizar, maximizar y restaurar, y de cerrar. También va a estar el título de la base de datos que en este momento estoy trabajando. A continuación vamos a encontrar un menú desplegable que puede desplegar o un menú adicional anidado, o puede desplegar barras de herramientas, como es en el caso de estos. A continuación vamos a encontrar en nuestro escritorio de trabajo los objetos en la parte izquierda, y en la parte derecha vamos a obtener un escritorio para crear los diferentes objetos. O sea, ahí es donde ya vamos a ir directamente al objeto que pretendemos hacer. Nosotros podemos trabajar varios objetos, por ejemplo, tablas, consultas, formularios, informes. ¿Sí? Podemos también organizarlos, puede ser por objeto, por tablas y listas relacionadas, por fecha de creación o por fecha de modificación. Inicialmente, cuando uno va a crear bases de datos, lo primero que debe trabajar son las tablas.
lo primero. Siempre vamos a crear tablas para luego organizar la información, es decir, las vamos a alimentar. Entonces, ¿cómo se crean las tablas? Entonces, recién que entramos, automáticamente él ya nos lleva a crear la primera tabla, mire, tabla 1, y automáticamente en la parte derecha nos va a aparecer la tabla y nos aparece cómo agregar los campos. Hay dos formas de trabajarlas. Uno basado en asistente, que es como en este caso que estamos trabajando. La otra podríamos trabajarla en modo diseño. El objetivo de los que ya tienen conocimientos previos es trabajarlo en modo diseño. Hoy les voy a hacer la explicación en modo diseño. ¿Cómo haríamos? Simplemente vamos a la pestaña donde nos está dando el nombre de la tabla y vamos a darle botón de la derecha del mouse y le vamos a decir vista diseño. En vista diseño vamos a asignarle un nombre a esa tabla. Entonces vamos a hablar de los habitantes de esta casa. Vamos a hacer la primera tablita. Entonces vamos a hablar de los habitantes de nuestra casa. Listo. Aceptar. Cuando nosotros le damos aceptar, automáticamente se nos despliega esta pestaña. Perdón, esta pantalla. En esta pantalla nos va a pedir los nombres de los campos que vamos a utilizar, los tipos de datos y la descripción. Entonces, inicialmente, por acá vemos que este primer campo está simbolizado por una llavecita. Más adelante vamos a saber de qué se trata esa llave. Esa llave es la clave principal de nuestra base de datos, pero más adelante. En este momento la voy a eliminar para que ustedes no se me confundan y después perdamos el hilo. Entonces, dense en cuenta, vengo a diseño y elimino la llave principal. En el primer campo vamos a buscar algo que sea representativo de cada uno de los habitantes del hogar, que sea exclusivamente de esa persona, y obtenemos que es la identificación. Una identificación nunca se va a repetir, va a ser algo que es exclusivo a un elemento. Entonces, esa identificación inicialmente pues nosotros la podríamos tomar como numérica, ¿cierto? Es un número, pero como es un número demasiado grande y no vamos a realizar operaciones aritméticas, es mejor trabajarla como texto corto. ¿Qué tipos de datos podemos trabajar? Podemos trabajar autonumeración, como los procesos de facturas, es decir, que van 1, 2, 3, un consecutivo que no se va a repetir. Podemos trabajar textos cortos, cuando vamos a utilizar textos muy sencillos, preguntas directas. Textos largos, cuando ya son memos, ya nos vamos a extender en la información. Vamos a trabajar números grandes, vamos a trabajar fecha y hora, moneda, autonumeración, sí o no, preguntas clave, ¿no? Preguntas como ¿estudias? Sí o no. Vamos a trabajar objetos sobre, es decir, podemos incrustar imágenes, podemos generar hipervínculos, llevarnos a otras páginas, podemos crear pequeños clips de información donde tengamos datos adjuntos y podemos hacer cálculos. Para este caso, mire, sencillito, nuestro campo lo llamamos identificación. Identificación lo vamos a tomar como un texto corto. Vuelvo y repito, como no vamos a hacer operaciones aritméticas, pues lo vamos a manejar de esta manera. Algunas personas utilizan coma, otros utilizan puntos, otros utilizan diéresis, algún elemento que hace que este número nos pueda generar algún conflicto. Por tal momento, dejémoslo como texto corto. Luego viene el campo de descripción, donde vamos digamos, a decirle al usuario qué debe hacer. Entonces acá es digitar la identificación del habitante del hogar. A continuación vamos a pedirle el primer nombre, tipo texto corto, ¿cierto? Voy a ir un poquito rápido para agilizar. Y el primer nombre sería la descripción.
luego iría segundo nombre, texto corto, y luego iría segundo nombre. Ustedes dirán, ¿por qué no pide de una vez nombre y se colocarían nombres y apellidos? Cuando se trabaja organización de información mediante bases de datos, es mejor separar para los procesos de consultas o búsquedas. Hay que tener en cuenta eso. Iríamos con primer apellido, tipo texto corto, lo mismo, primer apellido, pasaríamos al segundo apellido, texto corto y segundo apellido. Bueno, ahí continuaríamos con todos los datos. Por ejemplo, después de identificación podríamos trabajarlos por el género, si es masculino, si es femenino, es un texto corto también, ¿cierto? El género. Podríamos trabajar el RH, que es bastante importante para una emergencia. Entonces, el RH de cada uno de los habitantes de nuestra casa, el peso y la altura. Mire, ¿sí ven? Bastante interesante, porque así tendríamos un récord de cada uno de los habitantes. ¿Qué más podríamos tener? El móvil, número del móvil, un texto corto, y sería el número del móvil. Podríamos ingresar una foto de esa persona. Entonces vamos a colocarle una foto. Ya no sería texto corto, ya sería o un objeto OLE, o lo podríamos trabajar como datos adjuntos, ya que va a ser una fotografía que va a estar incluida ahí. A mí me gusta más trabajarlo como datos adjuntos. Podríamos dejarlo hasta ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya estoy organizando la información de todos los habitantes de la casa. Ahí en datos adjuntos podría tomarle, por ejemplo, una fotocaptura de la cédula, del carnet de salud, de los diplomas, y mantener una información bien organizada de cada uno de estos habitantes. Enfermedades que se ve esto, las medicinas que se deben tomar, a qué horas, etcétera, etcétera. Bueno, inicialmente este es el primer objeto que vamos a trabajar, las tablas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? El objetivo es poder ingresar, reconocer nuestro escritorio de trabajo y crear una tabla, ¿sí? Después de crear la tabla, pues simplemente la vamos a cerrar. Ya le dimos un nombre que se llaman habitantes de nuestro base de datos, que se llama hogar, y dense en cuenta que ya nos aparece acá en tablas habitantes. Al darle doble clic vamos a empezar a ingresar la información. Esa información pues ya nos va a quedar almacenada, nos va a quedar bien organizada. Y la puedo organizar para obtenerla desde diferentes elementos. De sexo masculino, el RH puede ser O positivo, el peso 84 kilos, la altura 1.80, el móvil, ¿cierto? Y la fotografía, le puedo agregar una fotografía que puede estar dada en, acá le podemos agregar, ya puede estar almacenada previamente en nuestro computador. Bueno, eso lo hago con cada uno de los integrantes de la casa. El objetivo primordial es que logremos llegar hasta este punto. Ya en la próxima clase vamos a continuar, vamos a mirar
cómo sería el proceso de normalización de estas tablas. Pero inicialmente necesitamos esto, que comprendamos lo que es un campo, ¿cierto? Los tipos de campos existentes, un registro, que es el conjunto de campos incluidos en una fila, y lo que es una tabla. Vuelvo y repito. Entonces, vamos a reconocer lo que es un campo. Esos campos, ¿de qué tipo son? Bien, en este momento tenemos estos campos, ¿de qué tipo son? Vamos a reconocer luego lo que es un registro completo. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tendríamos 11 campos que constituyen este primer registro. ¿Sí ven? Entonces, el registro sería el conjunto de estos 11 campos pertenecientes a este personaje. ¿Entendido? Bueno, después de que hacemos eso, reconocemos lo que es la tabla. Entonces la tabla sería el conjunto de registros, todos los registros ya cuando tenga a los diferentes habitantes del hogar, a todos. Bueno, entonces ya en el proceso de cierre, entonces simplemente es cerrar nuestro objeto, cerramos nuestra tabla, no se preocupen porque él queda almacenado sin necesidad de darle guardar. O sea, si nosotros volvemos a ingresar al sistema manejador de base de datos, él automáticamente nos va a restaurar la información. Entonces, ya en esta parte pues ya no vamos a ir a base de datos en blanco, sino directamente iríamos a recientes y entraríamos a nuestra base de datos hogar. Entonces, des en cuenta, habilitamos el contenido para poderlo editar y al darle doble clic ya nos aparecería la información. Entonces simplemente cerramos y ya estamos, ya comprendimos nuestra primera acción con Axis, nuestro primer contacto con Axis. Que estén muy bien y los espero para continuar este proceso formativo.